no tienen quórum y no tienen la mayoría de las 37, nosotros nos vamos a retirar y vamos a intentar proseguir para llegar a una negociación responsable, razonable, que comprenda los niveles adecuados de la representación política de cada uno de los sectores que representamos. Muchas gracias, presidente. Bienvenidos. Esto es Telenoche. Buenas noches, Santo. Buenas noches para todos. El kirchnerismo dio quórum, la oposición confió, pero a la hora de votar se retiraron del recinto y no se pudieron votar las comisiones. El kirchnerismo iba a perder hoy el control en el Senado con esta jugada después de que hizo la oposición. Pero con esta jugada, por un solo voto de separación, la oposición de la Cámara está todavía pulseada. ¿Cómo van a conseguir ese voto? ¿Cómo se va a rearmar la oposición? ¿Cómo quedaron las fuerzas en el Senado después de lo que pasó esta tarde? Marcelo Peláez, contanos. Buenas noches, María Laura. La oposición junta fuerzas para reponerse de la frustración de esta tarde, pero saben los opositores que nada está perdido, que habrá una semana de negociaciones, pero que el miércoles que viene se vuelve a votar. Esta tarde, Carlos Menem le hizo un gran favor al oficialismo. Al ausentarse, le dio pie a la movida que pergenió Miguel Pichetto mientras estaba haciendo su discurso, al cabo del cual dijo lo que ustedes acababan de escuchar. Se retiró de la sesión. ¿Por qué motivo? Porque sabían que los opositores no juntaban los 37 votos. Faltaba uno, vital, crucial, el de Carlos Menem. En consecuencia, al levantarse, dejaron sin quórum no la sesión, porque la sesión podría haber continuado, pero ya no se podía votar porque hacía falta un quórum de 37 legisladores sentados en sus bancas para someter todos los temas hoy a votación. Enseguida el desarrollo de la noticia en Telenoche. Y fue un día frenético, agitado, de locos, y todo giró en la figura de un hombre, el único voto que faltaba, el hombre que nunca estuvo, Carlos Menem. Edgardo Alfano, contanos. Así es, Menem lo hizo. Ahora, ¿por qué lo hizo Menem? ¿Pactó con su archienemigo Néstor Kirchner o se está haciendo desear? Lo vamos a contar hoy en Telenoche. Solo le adelantamos esto. A la hora en que todos buscaban a este hombre que vemos en pantalla, él estaba en el Golf Club de La Rioja. El Senado de la Nación quedó paralizado. Fue después de que el kirchnerismo dejara el recinto en medio de la sesión en la que se iban a elegir autoridades y también conformar las 25 comisiones. A la oposición le faltó un voto y sin quórum no hubo votación. Por eso, presidente, como no tienen quórum y no tienen la mayoría de las 37, nosotros nos vamos a retirar. Muchas gracias, presidente. Cuando estaba a punto de sufrir una derrota en el Congreso, el kirchnerismo abandonó el recinto del Senado y dejó sin quórum la sesión preparatoria en la que la oposición se aprestaba a tomar el control de la Cámara Alta. Así, el bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto impidió que se votara la propuesta opositora, que buscaba quedarse con la mayoría de las comisiones. Todo comenzó normalmente y lo que nadie en la oposición sabía era que el kirchnerismo tenía bien pensada la jugada del día. Es decir, el oficialismo bajó al recinto y dio quórum, a pesar de que la oposición no contaba con los 37 legisladores necesarios, porque el riojano Carlos Menem no estuvo presente. Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios y la patria. Tras la jura de la senadora por Córdoba, Norma Morandini, se logró ratificar el único acuerdo al que habían llegado oficialistas y opositores antes de la sesión, que se mantendría el kirchnerista José Pampuro como presidente provisional. En ese todavía clima cordial, pareció hasta curiosa la propuesta de mayor trabajo legislativo que formuló el radical Gerardo Morales, sumando otro día semanal al debate en las bancas. Vamos a proponer que también se amplíe al día martes, si esto es acordado por el bloque del Frente para la Victoria, bien, y si no, después lo conversamos en la próxima labor parlamentaria, pero la propuesta que queremos hacer es que no solo los días miércoles y jueves, sino ampliemos al día martes.
si esto es aceptado por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, que se considere así. Pero todo cambió cuando comenzó a tratarse lo sustancial. El jefe del bloque radical pidió para la oposición presidir 13 del total de 25 comisiones. También fue por la mayoría en todas, así como el control en la representación de la Cámara en todas las bicamerales permanentes. Tiene que ver y expresa la nueva realidad política que dice que se terminó el poder absoluto en el país, que nadie detenta el poder absoluto, que este Congreso recupera capacidad para poner límite a los excesos y que yo creo que eso va a ser muy saludable para la República Argentina, en tanto nos obliga a oficialistas, al partido de gobierno y a la oposición a actuar con responsabilidad, pensando en el país, y que este Congreso trate todos los proyectos que se presenten, no solo ya los proyectos que envía el Poder Ejecutivo, sino también los proyectos que puedan ser generados de las distintas bancadas de la oposición. Agazapado, el jefe del bloque kirchnerista dejó de lado las cuestiones amigables y mostró las uñas. Sostuvo que la pretensión de la oposición era abusiva y no respetaba a la primera minoría. La verdad es que la propuesta que han hecho es una propuesta arbitraria, abusiva, que no comprende los derechos legítimos de la primera minoría parlamentaria. Si dicen que nosotros somos autoritarios, nos responden de la misma manera, con la misma medicina, y aplican nuestras propias reglas que dicen que somos autoritarios. En realidad deberían demostrar que son democráticos, que tienen una mirada amplia, porque eso es lo que sostienen desde el discurso, presidente. Todo lo que nos dicen, el abuso de poder, el autoritarismo, bueno, nos cargan permanentemente eso. Cuando llegan a tener la primera oportunidad, el primer planteo, demuestran lo que efectivamente son, se quedan con todo. No queremos que se realice una acción de obstáculo, de impedimento, de obstruccionismo, como en algún sector de la política argentina se está instalando fuertemente, de que no hay que dejar gobernar a la presidenta. La institucionalidad, presidenta, hay que defenderla en todos los planos. Y hay que cuidarla en todos los niveles. Y si declaman institucionalidad, la tienen que practicar. Por eso, presidente, como no tienen quórum y no tienen la mayoría de las 37, nosotros nos vamos a retirar y vamos a intentar proseguir para llegar a una negociación responsable, razonable, que comprenda los niveles adecuados de la representación política de cada uno de los sectores que representamos. Muchas gracias, presidente. Tras su discurso, el bloque kirchnerista se fue del recinto y dejó a la oposición sin quórum, con 36 hombres en las bancas. Le faltaba uno, Carlos Menem. Así, con el desplante oficialista, los opositores expresaron su repudio. Bueno, estamos ante un gesto profundamente repudiable, profundamente violento de parte del Frente para la Victoria. Y yo lo leo como un síntoma de el problema más grave que tiene que resolver la Argentina. Porque esto es una muestra de incapacidad, de intolerancia. A nosotros no nos une el amor, capaz el espanto, pero el espanto a este modelo es inmenso. Seguramente apostarán a que esta unión transitoria de empresas que hemos constituido dure poco para ver si ellos pueden a partir de ahí ver cómo se manejan. Pero tenemos un mandato popular. Como decía Borges, el argentino individualmente no es inferior a nadie, pero colectivamente a veces no existe. Y hoy lo estamos demostrando, y lo digo con respeto. Creo que se ha producido un vacío y ante ese vacío hay un duelo. Hay un duelo del oficialismo que no se da cuenta que ha cambiado la realidad en la Argentina. Vamos a darle tiempo a ese duelo. Y los queremos ver altivos nuevamente, porque queremos discutir las políticas urgentes que necesitan las provincias argentinas, señor presidente, como es el caso de la que yo represento. Vamos a darle ese tiempo, pero es necesario terminar con la incertidumbre, que no se termine teniendo de rehenes a los gobernadores y a los ciudadanos de nuestras provincias que están condenados a la pobreza y al subdesarrollo, señor presidente. Para plantear que por presidencia y a efectos de que se dé cumplimiento con el artículo 14 del reglamento, se convoque para el próximo miércoles de la semana entrante, el día 3 de marzo, la primera sesión ordinaria, y en esa sesión, cumpliendo el artículo 14 del reglamento, se produzca la votación para integrar las comisiones. Así que este es el planteo y queda en manos de la presidencia la convocatoria. Bueno, muy bien. Levantamos la sesión.
Y ahí lo vimos, sin el oficialismo y sin quórum, el debate terminó, pero quedan muchas incógnitas. ¿Cómo va a conseguir la oposición el voto que falta? ¿Cómo se va a rearmar? Bueno, ¿y cómo quedan las fuerzas en el Senado después de lo que pasó en esta tarde, Marcelo Peláez? Santo María Laura, todos dicen que esta será una agonía de una semana y que por fin el miércoles que viene Carlos Saúl Menem, tras su ausencia de hoy, estará sentado en su banca y entonces sí posibilitará que todos los temas pendientes de hoy terminen votándose. Pero eso sí, Menem le ha dado una semana de respiro al oficialismo para que pueda negociar una mejor posición con los opositores que hoy dentro del recinto propusieron tener mayoría en la totalidad de las comisiones y la presidencia de 13 de las 25. Todas las de gestión de gobierno iban a parar a presidencias del oficialismo, todas aquellas que fueran de control de gestión de gobierno a la oposición. Este fue un planteo que el oficialismo rechazó. ¿Por qué motivo? Miguel Pichetto dijo hoy en la sesión que había que seguir la tradición parlamentaria, que lo que proponía la oposición con este nuevo juego de alianzas que se hizo aquí y no en la etapa preelectoral no está en el reglamento. La tradición parlamentaria, sostiene Pichetto, dice lo siguiente, que las comisiones se componen de acuerdo a las mayorías legislativas y de acuerdo a la representación proporcional. En base a ese criterio, los oficialistas hubieran debido tener mayoría en la totalidad de las comisiones. Así fue que la sesión de esta tarde se cayó y todos presumen que si Menem viene el miércoles que viene, porque no puede quedar esto en una situación de indefinición total por el tiempo, seguramente el miércoles de la semana que viene haya una votación firme. Pero para analizar esta sesión de hoy está con nosotros el analista político Rosendo Fraga, a quien le preguntamos acerca de si hay antecedentes en la historia legislativa argentina de que una sesión preparatoria haya terminado así de manera tan abrupta. Bueno, sesiones que han terminado en forma abrupta han habido. Lo que no hay es una sesión, primero con los números tan parejos, primero con la casi totalidad de los 72 senadores, faltó uno solo, ¿no es cierto?, presentes. De cualquier manera, creo que esto hay que ponerlo en un proceso. Lo que estamos viendo son las consecuencias del 28 de junio. En realidad, estamos viendo en la realidad política en las últimas semanas, el mismo día de hoy, esas consecuencias que generó el 28 de junio, pero que por el adelantamiento electoral, recién a partir del 3 de diciembre, cuando se designaron las comisiones en diputados, las empezamos a evidenciar o a poner de manifiesto. Como se dijo recién, yo creo que el oficialismo, al faltar un senador, ha ganado tiempo. En política, el tiempo es esencial. Pero creo que más allá de que gane una semana, difícilmente vamos a tener un oficialismo que va a poder retomar el control del Senado. Porque creo que acá hay un proceso político, hay un pronunciamiento popular, hay una articulación, ¿no es cierto?, de una oposición que día más, día menos, semana más, semana menos, así como se vio en diputados, se va a ver también en el Senado. ¿Cómo cree usted se moverá el juego de alianzas de aquí al miércoles que viene? Bueno, yo creo que más que alianzas hoy es una negociación de un senador u otro senador, con números tan parejos, 37 a 35, 36 a 36, 36 a 35, evidentemente más que un juego de alianza lo que tenemos es una negociación de un senador, ¿no es cierto?, a otro senador. Mi impresión es que la oposición tiene una cuestión importante, que la posibilidad de que se rompa este acuerdo de la oposición hoy realmente es muy baja. Y si yo doy una opinión, creo que es más probable, ¿no es cierto?, que la oposición logre los 37 la semana que viene a que no lo logre. Y en consecuencia, ¿para qué quiere esta semana de negociación del oficialismo si la oposición sigue firme? Bueno, eso es mi opinión, pero lógicamente cuando uno está perdido en política, a veces también en la vida, un día que gana es una oportunidad. Y entonces, una semana es una oportunidad, ¿no es cierto?, del oficialismo. Creo que el proceso, ellos demoran un proceso, pero el que está perdiendo o ya está definidamente ha sido derrotado, ganar tiempo siempre vale. Y en ese tiempo, la postura de máxima del oficialismo, ¿cuál podría llegar a ser? Bueno, yo creo que la postura de máxima del oficialismo en este momento me da la impresión que más que, mi opinión, concentrarse en pedir más o menos comisiones, va a estar, si se utiliza esa semana, para ganar 1 o 2 senadores más. Porque si acá fuera el oficialismo que obtuviera los 37, entonces podría imponer su punto de vista. Gracias, muy gentil. Nada. Lo cierto es que ahora en la oposición todos fueron a buscar a Adolfo Rodríguez Saá. ¿Por qué motivo? Porque antes de la sesión el propio senador Puntano les había dicho a todos los integrantes de ese bloque no oficialista que Carlos Menem iba a venir porque él, previo a esta sesión, había dialogado telefónicamente con él. Él será quien tendrá que dar explicaciones al resto de la oposición. Acabamos de ver cómo se paralizó el Senado
Pero, ¿qué pasó? ¿Una traición del kirchnerismo o la oposición pecó de inocente? ¿Qué pasó, Edgardo Alfano? Santo María, hay una mezcla de todo esto. Hasta el mediodía el gobierno estaba convencido de que Menem iba a estar acá, que se iba a poner la camiseta con el número 37, que iba a salir a la cancha y que iba a tener quórum la oposición y ellos se iban a quedar sin el control del Senado. La oposición también estaba segura, tenían la garantía de Rodríguez Sá. Rodríguez Sá era el nexo con Carlos Menem y es quien hoy está pagando los costos de esa amistad, porque Juan Carlos Romero, que era otro exmenemista, ¿se acuerdan, compañero de fórmula? Dice, no, a mí no me miren, la culpa, dicen, es de Rodríguez Sá. Rodríguez Sá había hablado con Menem. Sí, hasta esta mañana también habló con Carlos Menem y le había asegurado que iba a apoyar a estos 36 votos opositores. Sin embargo, con el correr de las horas, Menem no aparecía. Cuando se dieron cuenta en la Casa de Gobierno que esto iba a ser así, que Menem no iba a estar, hubo dos charlas muy importantes. La de Cristina con Néstor Kirchner y la de Néstor Kirchner con Pichetto. Y la de Cristina Kirchner con Pichetto. Ahí se decidió que no se iba a respetar el pacto que se selló con con la oposición. ¿En qué consistía el pacto? Para ser muy breve, bueno, el oficialismo, perdido por perdido, iba a dar quórum, iba a tratar todo, se iba a aprobar la línea sucesoria y iban a hacer un poco de escándalo en cuanto a sus discursos, iban a dejar que la oposición tenga el control, tomara el control de las comisiones. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, la orden a Pichetto fue, una vez que tenemos asegurada la línea sucesoria, que Pampuro sigue siendo el presidente provisional del Senado, nos levantamos y nos vamos. ¿Qué hizo el oficialismo? Le hizo un corte de manga a la oposición que pecó de inocente y hasta el radical Morales, que pensaba que todo estaba arreglado, le pidió inocentemente a Pichetto, dice, ¿por qué en vez de estar 2 días discutiendo y sesionando, no sesionamos 3, es decir, sesionamos más tiempo? Y Pichetto, que ya sabía lo que iba a pasar, le dijo, Morales, esto charlémoslo después, hagamos rápido lo que tenemos que hacer. La traición ya estaba en marcha. Bueno, para el kirchnerismo se ganó un día más. Lo que sabemos es que Menem lo hizo, fue el ausente, fue el protagonista por ausencia, pero ¿por qué lo hizo? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué le falló a la oposición si supuestamente había acordado estar ahí con su voto? Sí, los que conocen a Menem dicen, Menem recibió un emisario del gobierno, pero ¿cuándo? En estos días, parece que en las últimas 24 o 48 horas. Dice, pero no hay nada que compruebe que se selló un pacto. Lo que da la impresión es que Menem tomó distancia de los dos y dijo, yo no le voy a ser útil a mi archienemigo Kirchner, no voy a pactar con él, pero tampoco voy a dar muestras de que la oposición me tiene en un puño. Voy a ir cuando yo quiera ir. ¿Y qué pasó? A la hora que todo el mundo lo buscaba desesperadamente a Menem. ¿Se acuerda el personaje de historieta Wall-E, donde está Wall-E, que lo buscaban por todos lados? Bueno, a Menem lo buscaban así. Menem estaba en el Golf Club de La Rioja, en el Clubhouse. Lo vieron almorzando con un amigo, mientras acá estaban todos desesperados buscando a Menem. Bueno, más allá del descuento salarial que le van a hacer, el descuento a su dieta. No creo. ¿Hasta cuándo estará paralizado el Senado? Bueno, mucho tiempo no hay para esto. El gobierno lo que logró hoy, evitar 2 derrotas. La derrota en la justicia, que no puede usar las reservas, y la derrota en el Senado de la Nación. Yo creo que esto puede pasar una semana, pero no mucho más. Hay un tema muy complejo para el lunes. El lunes es la apertura de las sesiones ordinarias. Va a hablar Cristina Kirchner. El Senado paralizado tiene la obligación de ir porque juraron los senadores. El tema es, ¿van a ir o van a dejar las sillas vacías? Ese es un gran interrogante. Lo cierto es que se espera que para la próxima semana Menem lo haga, vaya. Te vamos a interrumpir, Edgar.